Bien, amado, Dios te bendiga. Hace más de un año yo estaba deseando hablar de este tema. Y en estos momentos es cuando Dios me da la oportunidad de hablar de este tema. Voy a hablar del tema de la homosexualidad en lo cristiano y hablaré y tomaré de ejemplo al cantante brasileño J.A. y su declaración donde J.A. como cantante que fue, él se declaró homosexual. Hace más de un año yo intenté hablar de este tema, de la homosexualidad del cantante brasileño J.A., pero parece ser que si Dios a mí no me da la palabra, pues yo callo y no hablo nada y continúo con los mensajes regulares del Evangelio. Hay momentos que yo desearía hablar de temas sociales, de lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Del pastor John Aguayo, del pastor Eugenio Macías, de lo que conocemos de los muchachos jóvenes de la República Dominicana, que le dicen los jabacucos, que le dicen así, los rabacucos. Yo desearía hablar de muchos temas sociales, pero ¿por qué no los he hablado? Por lo que te acabo de decir. Porque tal vez deseo hablarlo, pero Dios no me da palabra ninguna para hablar. Y si Dios a mí no me da palabra ninguna para hablar de nadie, pues me mantengo en silencio. Pero cuando yo siento que Dios me da la palabra en el tiempo perfecto y tengo pues la aprobación de Dios, lo hablo. Hace más de un año yo estaba deseando hablar del cantante brasileño J.A. y de su declaración de ser homosexual. Pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, de este tema de la homosexualidad en los cristianos. Así que vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Voy a comenzar a hablar de este tema de la homosexualidad en lo cristiano, tomando de ejemplo al cantante brasileño J.A. Y lo voy a hablar de dos formas, de dos puntos de vista, Número uno, dentro del punto de vista natural, humanamente, el desarrollo o más bien ¿qué puede causar un desarrollo y una preferencia sexual de un hombre hacia otro hombre? Por lo menos la causa de un posible desarrollo o una tendencia, hablando del punto de vista natural y humanamente. Y luego hablaré el segundo punto de vista del tema de la homosexualidad dentro del punto de vista espiritual. ¿Qué piensa Dios acerca de un cristiano que se declara homosexual? ¿Qué puede pensar Dios? ¿Cómo Dios trata con esas personas? Dentro del punto de vista espiritual, porque la gran mayoría de nosotros como cristianos nos deslizamos en el punto de vista espiritual, en el sentido que a Dios no le agrada, que si eso es pecado, que si Dios no quiere que vivamos así, eso son obras de la carne, está contrario. Bueno, eso yo lo entiendo. Yo también tengo ese punto de vista también, de que a Dios no le agrada. Eso yo también pienso así. Voy a comenzar con el punto de vista natural y humanamente. ¿Ok? ¿Están listos? En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que me ayude y que me des palabra. Porque a veces, Dios, a veces yo me veo débil. Y bien débil yo me veo a veces hablando de estos temas. Soy débil, pero tu palabra me dice, diga al débil, fuerte soy. Ayúdame, Dios, en el nombre del Señor. Necesito de ti y mucho que necesito de ti, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor.
Abre nuestros corazones, Padre, para que cada palabra que tú permitas que yo hable, Señor, le sea de gran bendición y de gran ayuda para restaurar a mucha gente que lo necesita. En el nombre del Señor, para tu gloria y tu honra. Que así sea hecho, Señor. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros sabemos y comprendemos que dentro del punto de vista espiritual, en la mentalidad de Dios, Dios creó a un hombre para que tuviera una relación armoniosa legalmente con una mujer. Y todos nosotros sabemos que Dios, desde un principio en Génesis, Dios creó una mujer para que tenga una relación armoniosa legalmente hacia un hombre también. También sabemos y comprendemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó a la mujer para que engendrara hijos y esos hijos nacieran con sentimientos para que sean heterosexuales. Dios no creó homosexual. Todos nosotros sabemos eso. Y yo también estoy consciente. Los homosexuales y lesbianas también están conscientes de eso también. Lo saben muy bien. Que Dios no creó homosexuales y lesbianas. Dios creó gente heterosexuales. ¿Ok? Eso lo sabemos. Pero a veces hay momentos que nosotros como cristianos, la comunidad cristiana, ve todas las cosas dentro del punto de vista espiritual. No es que sea malo, pero también tenemos que verlo dentro del punto de vista natural y humanamente, ¿verdad? Por ejemplo, tomando de ejemplo, ustedes saben y comprenden que bíblicamente hablando, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su cajera y cuando fuera viejo no se apartará. ¿Lo han leído? Claro que sí. Instruye al niño en su cajera y no se apartará. Está hablando de que un padre, un tutor, tiene que instruir al niño en la palabra o en las acciones de una educación correcta. Y es cierto que Dios no hizo homosexuales y lesbianas. Pero la homosexualidad y la lesbiana, aunque Dios no la hizo para que fuera homosexual y lesbiana, la homosexualidad y la lesbiana, aunque Dios no hizo homosexual y lesbiana, la homosexualidad o el lesbianismo se hace. Se hace. Dios no la hace, pero se forma homosexual o lesbiana. Quiere decir que un niño o una niña en el proceso de desarrollo, una vez el bebé o la bebé nace y sale afuera del vientre de una mujer, una vez que el bebé nace afuera en la atmósfera física y terrenal de la tierra, de ahí en adelante el bebé tiene un desarrollo también o continúa con un desarrollo mental, emocional, psicológico. Del primer desarrollo de su infancia va poco a poco en un proceso a desarrollarse en la parte humana, mental, emocional, psicológico, espiritual y de todo. Pero antes de hablar del proceso de desarrollo emocional, mental, psicológico y espiritual de un infante y de un niño, de un adolescente, hasta que crezca a una edad adulto, antes de yo hablar de ese tipo de desarrollo, primero voy a hablar un poquito del proceso de formación donde está el bebé formándose en el vientre de una mamá. ¿Ok? Voy primero a comenzar ahí. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien. Amén, gloria a Dios. A veces los bebés oyen, perciben y sienten de cómo una mamá se siente. ¿Ok? Y eso es bien importante de conocerlo y comprenderlo. Toda la manera de pensar, de sentir, de vivir de unos padres en la relación, en una atmósfera física terrenal, a veces los bebés oyen, sienten y perciben emocionalmente y van desarrollando
ese sentimiento de cómo ellos van sintiendo, de cómo una mamá siente, piensa o también desea algo. Hay mamás, hay mujeres que tal vez lo expresan de una manera con buenas intenciones o quizás no con buenas intenciones. Hay mujeres que dicen, yo tuve un varón, pero yo estaba deseando amar, amar a una nena. Y yo tenía todo mi cunita, tenía todo mi camita, yo tenía todo preparado, las ropitas de la nena, y a última hora papá Dios me mandó un varón. Pues ni modo, no se puede hacer nada. Papá Dios es el que manda. Sí, eso es verdad. Pero el problema no es la decisión de lo que Dios quiere enviar. El problema es lo que la mamá estaba deseando tener. Y no solamente eso, lo que la mamá estaba deseando amar. Ese sentimiento de una mamá querer y desear amar a una nena y no un nene, cuando nace un varón, el bebé lo siente, lo percibe, dentro de él lo siente, lo percibe, que se le conoce como el rechazo. Un bebé no bien recibido. Es horrible, hermano. Es horrible que una persona adulta vaya a un sitio que no se siente bien recibido por otras personas, que se le conoce como el rechazo. Y comenzando antes de nacer un niño en la placenta, en el vientre de su madre, los niños perciben, sienten todo lo que llamamos que es el rechazo. El niño crece en un ambiente natural de la tierra con un sentimiento de rechazo que se le conoce psicológicamente como factores faltantes. ¿Qué son factores faltantes? Bueno, factores faltantes son cosas necesarias, tanto espiritual como materialmente, como mental, emocional, psicológico, que faltan en el desarrollo para un bebé, comenzando dentro del vientre de la mamá y terminando cuando el bebé sale afuera en una atmósfera literal y físicamente. Se le conoce como factores faltantes. Ese niño crece con un sentimiento de rechazo. Va creciendo ese sentimiento de rechazo que cuando el niño va creciendo mental, emocional, en conocimiento, a veces ese niño va a querer, va a desear dentro de su interior ese amor que le faltó de su mamá. Por causa de que la mamá dijo, yo deseo más amar a una nena y no a un varón. Esa es mi preferencia. Pero papá Dios me dio un varón. Ni modo, no se puede hacer nada. Ese sentimiento lo lleva el niño dentro de su conciencia. Lo lleva ya. Aunque no lo haya experimentado en la tierra, lo lleva ya. Tú ves a niños que están llorando constantemente, a personas adultos que están en depresión, sentimientos. Son personas que han sido rechazadas aún dentro de la mamá. ¿Ok? A veces cuando un niño siente y percibe rechazo inconscientemente por parte de la mamá, a la vez que un niño nazca y se desarrolle y crezca emocionalmente y psicológicamente, el niño, cuando una mamá decide más adelante, tener otro bebé, dentro de 2 años, 3 años, decide en tener otro bebé y el bebé nace una nena por la gracia de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con esos dos niños, con esa niña y ese niño? ¿Qué pudiera pasar? Que ese bebé que nació primero con ese sentimiento de rechazo va a querer anhelar el amor de esa mamá. Ese bebé que nació primero con sentimiento de rechazo va a querer ponerse en la postura de una nena.
el niño va a intentar buscar la forma de recuperar algo que él no tuvo, que son los factores faltantes. Los factores faltantes de un desarrollo de un bebé es importante. Y todas estas cosas faltas pasan porque a veces los padres, la mamá, desea tener una nena y no un nene. Entonces el nene en su crecimiento va a querer ser la nena de mamá. Nosotros como iglesia, en la parte humana, no sabemos el proceso de formación, de desarrollo de una persona como en el caso de John. Dios bendice a John. Dios mío, bendice al pastor John Aguayo. Bendícelo, gracias, Señor. No quise decir John, pero bendigo al pastor John Aguayo. Dios te bendiga, hermano. Con toda bendición espiritual, te amo en Cristo Jesús. Bien, no sabemos, voy a continuar. No sabemos el caso del cantante brasileño Jota. No sabemos el antes y el después. Pero una cosa yo te digo, que dentro del punto de vista espiritual, Dios conoce el antes y el después, el acostar y el levantar. Dios conoce el principio de una persona y su desarrollo y lo que va a pasar. Todo lo conoce Dios. Y Dios está interesado en que no solamente Dios conoce el levantar y el acostar, el principio y el final de una persona. Dios no solamente conoce eso, Dios también comprende a una persona cómo se siente un ser humano, sea varón o sea hembra, de lo que le faltó a ese ser humano. A Dios le interesa restaurar como un rompecabezas. Cuando tú tienes un rompecabezas, literalmente, físicamente, que tú pones cada ficha, tú vas poniendo cada pieza de rompecabezas en su lugar para que encaje y se acomode en su lugar. Dios sabe que nosotros como seres humanos a veces nos faltan piezas y cosas que nos faltan en la vida. Dios conoce eso. Y Dios es un Dios que le interesa la vida espiritual y la vida natural también restaurar. Dios no es un Dios que hace preferencia y prejuicio como el ser humano. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que Dios conoce la vida de Jota y conoce el antes y el después y lo que ese muchachito no tuvo y que lo que le faltó. Cuando Dios va a hacer una restauración en un cristiano, Dios siempre va a restaurar y va a ir atrás, a un comienzo, a cómo sucedieron unas cosas, porque todo lo que le pasa a una persona es porque tiene un comienzo. Y ahí es donde viene la palabra restauración. La palabra restauración es ir a un pasado, ir a un principio para que Dios hable en la conciencia, en la mente y la conciencia de esa persona y Dios le ministre y le diga, hijo mío, hija mía o hijo mío, tú empezaste a tener estas batallas, tú tuviste abuso sexual, tú tuviste maltrato, te sentiste así. Tuviste esas tendencias porque tuviste estos maltratos. Así comenzó tu vida. Tú no tenías capacidad suficiente. Tú decidiste tomar estas decisiones porque no pudiste soportar estas cosas que te hicieron a ti. Pero Dios cuando va a restaurar a un ser humano que Él ha creado, Él lo va a llevar a una restauración, a un principio, a ese proceso de formación, a ese proceso que él estaba comenzando en ese principio. Y ahí Dios es que le habla a la conciencia. Ahí Dios cuando empieza a restaurar en ese proceso de un principio, es donde Dios trata con el corazón de una persona y le dice, hijo mío, hija mía, esto te pasó en este principio, pero yo te amo. Y quiero que tú vuelvas otra vez a ser como yo quise que te hiciera. Esto te pasó a ti y nadie lo sabe.
te discriminaron, te rechazaron, nadie te comprendió, fuiste abusado, no tuviste estas cosas esenciales, no pudiste crecer como un niño debe crecer, pero yo te voy a dar algo que tú perdiste, te lo voy a dar, toma, quiero que tú retornes. Y así es como Dios restaura. Él restaura dentro del corazón. Dios no restaura en un acto de preferencia sexual o Dios no restaura de una manera físicamente, en un cambio físico que una persona hace. Dios restaura llevando al hombre en un pasado, a un proceso que él pasó. Supuestamente Dios quiere restaurar a ese hombre, pero necesita también de la iglesia. La iglesia necesita que oremos a Dios, porque una iglesia que se una en amor y en oración para que Dios mueva su mano poderosa y restaure, Dios lo puede hacer. Para Dios no se sorprende ver a un hombre que desde muy pequeño tenga tendencia, porque Dios compara la homosexualidad y el lesbianismo con el adulterio. ¿Cuántas personas en las iglesias tienen una vida de adulterio, de fornicación dentro de él y no la sacan? ¿Cómo Dios ve un hombre o una mujer heterosexual en adulterio en la comunidad cristiana que está en adulterio, que tiene pensamiento adulterio, en comparación a una persona homosexual? ¿Cómo Dios la compara en la balanza espiritual? En la balanza espiritual delante de Dios, Él lo ve igual, como pecado. Pero la mente de Dios no es la mente de Dios, del hombre. La mente de Dios no es la mente del hombre de la iglesia. Nosotros tenemos que ver las cosas dentro de la mente de Cristo. Y el plan que Dios traza desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que conocer cómo Dios piensa, porque Dios sabe cuál es el principio y el final con un propósito. Pero la labor de la iglesia es orar con amor para que Dios toque ese corazón y lo restaure. ¿Ok? Ese es mi deseo, que Dios restaure a ese muchacho, aún teniendo ese estilo de vida, y que vuelva otra vez al primer amor a Dios. Y eso lo hace Papá Dios en el corazón. La iglesia ora, pero Dios es el que toca el corazón y la conciencia y lo lleva al pasado para ministrarle y hablarle, y la persona vuelva otra vez a ser restaurada. Oremos, no juzguemos, no critiquemos. Oremos y tengamos amor, que es mi consejo que yo le doy hacia ustedes. Puedo seguir hablando de este tema más profundo, pero lo voy a dejar hasta ahora, hasta el momento ahí. ¿Ok? Puedo seguir hablando este tema profundamente, pero lo voy a dejar ahí. Dios te bendiga y gracias por escuchar estas palabras. No estoy apoyando la vida que él lleva. La vida que lleva este muchacho no es buena, no es buena, no es de Dios. Pero todavía Dios mira un corazón que él tiene de amar a Dios también. Porque Dios mira la conciencia, Dios mira la intención que este muchacho tiene, aunque esté mal en una área. Y Dios tiene misericordia todavía de él. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Gracias, hermano, por escucharme estas palabras. Bendiciones.